Bueno, pero hay una buena, hay algo bueno. Ya, pero no, ya. ¿Todavía no ayuda? No le roto. Pero qué bonito. ¿De cuál es? No lo pienses, solo díganos que sí. ¿Qué tienen que pensar? ¿Cómo les va? Tienen buen jefe de grupo, Anda gestionando más tiempo para el examen. Pero yo no estaba pensando en el examen. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? Oye, después, que van apenas en el segundo tiempo. Ellos acabaron cardiovascular mucho antes que nosotros, no sé por qué van apenas ahí. Y a ver, eso de atrás, ya avanzamos con grupos y... Nos querían meter presión. Creo que les dio algunas clases. Ajá, cuando terminaron cardio, para que estudiaran. Yo digo. Porque se nos va a soy el juntar. titular de la materia y porque puedo y quiero. ¿Sí viernes el meme? Andy, pero si lo hacemos en la semana, en ese tiempo, no. Pero se supone que la semana completa, ¿no? Pero es que al final las suspenden a partir de las 9. 9. 9 o 12. Antes ¿A era las las 12? 9, pero el año pasado fue a las 12. La cancelación de Solo clase. perderíamos la clase de viernes. Pero ustedes saben que yo no puedo estar sin ustedes, yo soy dependiente de Pero nos ustedes. vamos Pero a seguir podemos viendo. Vamos a ir seguir juntos estando al aquí. partido. Sufro mucho cuando no lo puedo. En serio. Sufro mucho cuando no lo veo. Sí. Pero vayan a saber a los partidos. Que no me invitan, ¿no? Porque pelearemos. Ay, Dios. Mi nariz. Bueno, vimos cómo el oxígeno pasa del alveolo hacia el capilar y todo lo que incluye. Ahora vamos de regreso. La célula consume nutrientes, consume oxígeno y produce CO2. Y el CO2 va de la célula al capilar y el capilar hacia el alveolo. Y todo depende
depende de la diferencia de presiones. Todo es juego de presiones. Tejido capilar y pulmón. ¿Sí? Bien. Normalmente la dirección va del tejido al capilar, entonces tiene que ir en ese sentido. Así. Yo tengo, ¿cuál es la presión de oxígeno que tiene la célula? Ese, les había dicho que ese es un factor de seguridad muy amplio porque solamente ocupa de 1 a 2%. El resto explico para por si acaso mi producción de oxígeno no puedo mantenerme y solventar esa necesidad. Pero conforme está consumiendo oxígeno y nutrientes, está produciendo CO2 y la presión dentro de las células es de 46 y la presión del intersticio es de 45. Entonces pasa fácilmente con 1 millón de mercurio porque es mucho más soluble. La temperatura dice 200 veces más soluble y pasa de la célula al intersticio. Cuando pasa al extremo capilar, no trae CO2, trae más oxígeno que CO2, y como va pasando ese terreno del capilar, se va llenando la hemoglobina de CO2, de tal manera que en el extremo venoso ya tiene unos 45 y se igualan las presiones y ya no puede más. ¿Sí? De ahí se transporta y se va. De ahí se transporta la hemoglobina y el CO2 con el oxígeno se tiene 3 maneras de transportarse: el suelto, unido a hemoglobina y unido al bicarbonato. Y esta reacción ustedes ya la hemos repetido muchas veces, creo que desde la primera sesión de fisiología. Sale el CO2 de forma disuelta hacia el intersticio y de ahí se va la hemoglobina. La hemoglobina se une con el agua y forma el ácido carbónico, gracias a la anidación carbónica. El ácido carbónico es un ácido débil que puede donar un hidrógeno. ¿Sí? Porque un ácido débil es otra sustancia que puede donar un hidrógeno y una base de un ácido débil pasa a una base porque yo libero hidrógeno y este hidrógeno hace que se una la hemoglobina. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con el tejido? ¿Qué pasa aquí? Produciendo la hemoglobina, el hidrógeno y la hemoglobina. Le hace el oxígeno, hágase un lado. Se une la hemoglobina y libera el oxígeno. Por eso en la acidosis y por eso en el ejercicio mi curva de disociación de la hemoglobina se va hacia la derecha porque se hace menos afín, se libera. Eso es lógico, ¿no? Si yo ejercito más y trabajo más, consumo más oxígeno. Entonces, pero si yo trabajo más, produzco más hidrogeniones, más CO2 y en general aquí se genera un efecto que lo mencionó en el rostro. ¿Efecto qué? Muy bien, efecto por aquí. Y luego esta base pasa al plasma y se intercambia con cloro. Y ese fenómeno se llama, ¿cómo se llama? Desplazamiento de cloruro. Y es una manera de cómo la hemoglobina es una proteína amortiguadora importante en los desequilibrios ácido-base. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esta imagen? Que sepan ustedes qué porcentaje se une al bicarbonato, qué porcentaje está libre y qué porcentaje se une a la hemoglobina, es decir, cómo se transporta el CO2 en mi sangre. Ahora, la curva de disociación la curva de disociación del bicarbonato del CO2 cuando sale en la sangre venosa de la célula hacia la circulación, tengo entre 40 y 45, 40 para el extremo arterial, 45 para el extremo venoso. Este es un rango muy mínimo, estrecho, que lo marco, que son 50 volúmenes porcentuales, y me da específicamente en esa zona fisiológica.
Si yo desplazo de un lado a otro la presión del gas, voy a modificar su afinidad. Y entre más se una, yo puedo desplazar más hemoglobina. Eso pasa en el tejido, pero en el pulmón, pero en el tejido, la hemoglobina, si yo lo aumento, lo voy a liberar más. En el pulmón se hace más afín. Y entonces aquí se lleva a cabo un efecto que se llama ¿efecto qué? Aldane. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Sí? Entonces, a 40 y 45 yo tengo un volumen porcentual de 50 y eso se mantiene. Si yo aumento la cantidad de presión de CO2, el volumen porcentual va a aumentar también. Si disminuye a 40, que es lo mínimo, disminuye el CO2, disminuye mi pH, entonces se acerca más a una sangre con menos concentración de CO2. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bien. Esta curva de disociación, esta curva se llama ¿curva de qué? Disponibilidad de CO2. Por aquí puedo yo explicar por qué los movimientos van a depender de las concentraciones y las presiones del CO2 y del oxígeno. ¿Sí? El efecto Bohr son 1, 2, 3, 4, 5 pasos fundamentales. Explica cómo el oxígeno se despega de la hemoglobina en el tejido y qué tiene que pasar. El tejido, como les comentaba, cuando yo me ejercito, yo produzco CO2. El CO2 se lleva muy bien con el agua, se forma ácido carbónico. El ácido carbónico se escinde y entonces forma hidrogenión. El hidrogenión hace que la hemoglobina Que pudiera desplazar el oxígeno. que desplace el oxígeno. Por eso en el tejido la hemoglobina libera su oxígeno. Por eso en la acidosis metabólica hay mayor consumo de oxígeno. Por eso en el metabolismo aumentado hay mayor consumo de oxígeno. Porque entre más estresado esté el tejido, más consume. Y entre más consume, más desechos tiene. Y esos desechos, la mayoría son CO2. Por eso la disponibilidad de oxígeno puede ser desequilibrada en la enfermedad y eso hace que se consuma más oxígeno y la sangre que va a llegar a la aurícula derecha y el ventrículo derecho puede ser menor. ¿Cómo se llama la cantidad de oxígeno que tengo o que mido en la vena cava superior? ¿Cómo se llama la oxígeno? ¿Cómo se llama la cantidad de oxígeno que yo mido en la vena cava superior? Saturación venosa central, y me indica la cantidad de volumen que yo tengo y que está inmerso la cantidad de oxígeno. ¿Cuál es el valor normal de la saturación venosa central? 60%. Y hablábamos que si esa cantidad está por abajo del 60%, mi primera opción es ponerle volumen, aumentar la viscosidad o aumentar el gasto a través del inotropismo. ¿Sale? ¿Qué pasó, Mau? ¿Todo bien? Sí. Te veo inquieto. No. ¿Hay algo que no estás de acuerdo? No, estamos. Entonces, pero si yo me voy, si esa sangre pasa del ventrículo derecho hacia el pulmón, se sigue consumiendo un poco más y se llama saturación venosa mixta. Y
el valor normal de cuánto es de 70 a 75%. ¿Cuál es la cantidad de extracción de oxígeno en promedio? 25%. Si yo tengo una saturación venosa mixta o saturación mixta de oxígeno por abajo de 70, ¿qué me traduce? Metabolismo. Un desequilibrio en el mitochondria, además hay un mayor metabolismo. ¿Sí? Y entonces yo tendré que modificar volúmenes, tendré que aplicar oxígeno. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿No les gustó? Sí. Pulmón. Tío. Porque le dije, si tengo ¿sí? Es que le meten los datos. Doctor, ¿le puede regresar? Le meten los datos y te da me dices, quiero esto, quiero esto y quiero esto. Y te pasan este número y no lo satisface. Quítale esto, ponle esto. Pero estás haciendo una imagen con objetividad a lo que quieres. No es lo mismo, quizás una imagen así y te da. Si tú conoces, y esta imagen es totalmente a propósito, porque creo que hice hace 2 años, estaba totalmente cerrado, a que no debería utilizar inteligencia artificial ustedes. Totalmente cerrado, así, hermético. Lo sentaba, lo sacaba. Pero están de acuerdo que no podemos ir en contra de lo que la mayoría de cómo se aprende actualmente. Y yo creo que no sé, a lo mejor fue el motivo de que me mandaron a un curso de propiedad intelectual porque me ponía intenso, me daba diarrea, me dolía la cabeza y me mandaron a un curso de inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y lo sorprendente es que yo pensé que eran médicos, había médicos, abogados, ingenieros, otras áreas. Y los abogados preguntaban su área, ¿no? ¿Los podemos demandar? Y decía la UNPI, porque lo hizo la. ¿Es que crees que no? Porque esa madre es un robot. Y nosotros preguntábamos, ¿y qué va a pasar con las tesis y los protocolos de investigación? Pues es que no hay manera de que lo puedas imitar. Lo que puedes hacer es agregar un porcentaje, no se puede citar porque no es autor, aunque ahora el formato APA ya te dice que deberías ponerle ahí, no está mal, pero ¿a quién vas a citar si no es el autor? Y entonces en la India y en donde más hay un ciudadano que se llama, le pusieron nombre, que es inteligencia artificial y tiene su identificación. ¿En serio? Así que lo registraron, tiene nombre y tiene ¿cómo se llma? Y tiene identificación y aún así no es sujeto a demanda. Entonces estamos en una situación en esa parte, en un dilema. Y aquí hubo un curso de inteligencia artificial muy bueno para docentes. ¿Y qué creen? En mi pensamiento cerrado y obsoleto, dije, eso va a estar lindo. Y no fui, porque es una herramienta didáctica la que pueden utilizar. Obviamente, al final en ese curso se concluye que lo que se tiene que hacer es que se tiene que considerar de manera responsable. No pueden
construir o meter cosas a la inteligencia artificial si ustedes no conocen el tema. Pues no van a poder discernir si es cierto o no. Y entonces le llaman es que alucina. Es que el pro no lo metí bien. Así se llama. ¿Por qué te ríes, niño? Estamos en el mismo canal. Mientras sea fácil y práctico de adquirir el conocimiento y lo vuelva significativo, se vale. Y más en materias muy frías como estas: anatomía, fisiología, biología, histología. Pero si no conocen el tema y se meten, sí los puede salir. ¿Sí? Bien. Y entonces el efecto Haldane es cómo el CO2 se va a liberar, pero en el pulmón. La hemoglobina en el pulmón se hace más ácida y el CO2 lo va a desplazar. Yo llevo sangre con CO2 desde el capilar, pegado con CO2, y lo va a pasar al alveolo. En el alveolo tengo mucho oxígeno y lo que va a hacer es despegar el CO2 de la hemoglobina, y el CO2 se va a unir con el agua y van a formar ácido carbónico, y eso se va a disociar. El bicarbonato se va a pasar otra vez en la circulación, y el hidrógeno, ¿qué va a hacer? El dióxido de carbono. ¿Y qué más? Lo vas a exhalar, pero ese hidrógeno, y no tanto el hidrógeno, el CO2 va a pasar a la circulación, y el hidrógeno también va a generar un estímulo en los centros respiratorios. Y entonces, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y entonces, este es un preámbulo de cómo, ya estando en el alveolo, el CO2 se va a eliminar, y lo que queda en la circulación va a pasar hacia la barrera hematoencefálica y va a pasar lo mismo. Y entonces no va a permitir empezar a respirar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿No? Y entonces uno es en los tejidos y otro es en los pulmones. Uno permite liberar CO2 en el tejido, que es el BOR, y el otro permite eliminar CO2 en los alveolos, que es el efecto Haldane. ¿Sale? ¿Puedo tomar más? Sí. ¿Por qué les digo eso? Porque me pasó un caso. ¿Por qué les puse esa imagen? Me pasó un caso. Una anécdota. Llegué y les pedí una presentación. Me paré hasta allá. Y empezó la presentación así. Y más raro porque empezaba a cuestionar al disertante, porque no me cuadraba lo que decía, hacía. Entonces quiero notar la forma de cómo llegó a dar una, dos láminas, una idea, está bien, pero toda la presentación sin quitar las viñetas. Pasó el semestre, ya aprobó su curso y todo, y ya me pregunté el nivel. Y ya haciendo recuento de los gremios, todo lo que pasa es que teníamos examen, y sí lo hice en ese momento. Digo, ahí cuando llegué, sí, lo estaba haciendo. Dije, tengo que ir a ese curso. Y entonces a mí el doctor Amadeo me dio un mensaje: oye, doctor, hay un curso que tienen que, estamos estudiando para que se vaya a tomar. Sí, sí voy. Sí, ahora sí va, sí voy. Y me tuve que ir allá al curso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, doctor? Pues
preocupar por su mano de ¿Qué más, doctora? Next. 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 Vamos a empezar a hablar sobre la regulación de la respiración. Esta regulación va a estar mediada por un control nervioso, el cual se va a centrar en el centro respiratorio. Va a estar ubicado bilateralmente al bulbo raquídeo y va a estar compuesto por 3 zonas que son de suma importancia para regular estas partes de la respiración. Aquí en amarillo vemos marcado el grupo respiratorio dorsal, el cual se va a encargar principalmente del control de la inspiración. En color rosa, el grupo respiratorio ventral, que se encarga de tanto inspiración como expiración, sin embargo tiene un papel más protagónico, digamos así, en la expiración. Y en azul, el centro neumotársico, el cual se va a encargar de regular tanto la frecuencia como la profundidad de la respiración. Aquí es muy importante destacar el papel del grupo respiratorio dorsal, ya que este es el que va a dar el inicio del ciclo respiratorio. Además de que por su distribución neuronal, este va a poder recibir información sensitiva de quimiorreceptores periféricos, vasoreceptores y receptores pulmonares, que van a dar diferentes informaciones que van a llegar hasta este centro, y en conjunto los 3 centros van a propiciar este control del ciclo respiratorio. Primero vamos a ver cómo es que se inicia la inspiración. Esta inspiración inicia por una señal denominada señal en rampa inspiratoria. Esta se caracteriza por tener un inicio débil, sin embargo va a tener un aumento progresivo en su intensidad. Este aumento suele durar aproximadamente 2 segundos y favorece la transmisión de señales excitatorias hacia los músculos respiratorios, principalmente hacia el diafragma, lo que ocasiona su contracción. Sin embargo, este aumento va a tener una interrupción súbita que suele durar 3 segundos. Esta interrupción va a favorecer que ahora estas señales que antes estábamos enviando para promover la contracción de los músculos se inhiban, y estos músculos ahora dejan de contraerse y favorecen el retroceso elástico tanto de los pulmones como de la caja torácica, y esto lo podemos ver cuando sucede la expiración. Hasta este punto, en estas 3 fases, es como se lleva a cabo el ciclo respiratorio, y este puede volver a comenzar cuando llega una nueva señal respiratoria. Esta señal en rampa pues es bastante importante, ya que nos permite controlar la respiración teniendo una respiración pues digamos normal, y además tiene un efecto dentro del llenado pulmonar, ya que este va a ir aumentando de manera progresiva. Algo que se nos menciona en la bibliografía es que esta señal puede ser regulada en la parte de la interrupción súbita, que es justamente lo más importante de la regulación de la respiración, ya que si este control, por ejemplo aquí les tengo esta pregunta, si esta rampa se interrumpe antes de lo normal, que les mencionaba que tiene que durar 2 segundos y después se interrumpe por 3 segundos más, ¿cómo veríamos nuestra inspiración? ¿Cómo veríamos la inspiración? Si nosotros interrumpimos la señal antes de tiempo, ¿la inspiración se alarga o se acorta? Se alarga. ¿Se alarga? No, perdón, se corta. Okay. Sí. Y Arlene, entonces, ¿qué pasaría con nuestra frecuencia respiratoria? ¿Aumenta la frecuencia respiratoria? ¿Y Emilio, el volumen pulmonar? ¿Aumenta o disminuye? Ahorita les paso sus 2 casos. Tenía una duda en esa parte. Tenía una duda, pero bueno. En este caso, sería. Es que leí que
podría haber casos en donde, a pesar de que la frecuencia respiratoria estuviera aumentada, el llenado es eficaz, o sea, es suficiente, vaya. Pero hay otros donde, como la frecuencia está aumentada, no se llenan por completo. Pero cuando sí, cuando no. Lo que pasa es que tú ya hasta este punto vas a jugar tanto con volúmenes y con difusión y transporte. Son los factores que van a determinar al final de cuentas el proceso de respiración, porque respiración, si lo hablamos así, creo que el término está mal empleado, porque respiración es cómo se lleva a cabo dentro de las células, y lo que hacemos nosotros es ventilación. Todo lo que implica cómo se difunde el oxígeno del alrededor, eso ya es parte del proceso de la hematosis, pero ya en las células se lleva a cabo la respiración. Entonces, yo puedo respirar muy rápido. Acuérdate ahí, principio básico, frecuencia respiratoria por volumen minuto es frecuencia respiratoria por volumen vital es igual a volumen minuto, es como mi gasto cardíaco. Yo tengo un volumen minuto, tengo un rango normal de 6 litros máximo 10. Si quedamos, ¿no? Si mi frecuencia respiratoria mínima es de 12 y lo máximo son 20, multiplico 500 por 12 y 500 por 20 me da el rango. Y quedamos que cuánto era, de 6 a 10 litros. Ahora, doctora, ese es el rango. Yo puedo tener muchas situaciones que me van a alterar la cantidad. Para empezar, el proceso de respiración es una cantidad de aire en el pulmón, mínimo 500, lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Me fracturo una costilla, no voy a poder expandir mi pulmón adecuadamente por el dolor. ¿Qué voy a hacer? Respirar más veces para poder aumentar y mantener mi volumen minuto. Pero en otras ocasiones, doctora, en donde yo puedo respirar muchas veces y puedo aumentar mi volumen minuto hasta 15 litros. Pero eso no significa que estoy bien, al contrario, me tiene que preocupar porque no se está difundiendo y estoy jalando más aire y aumentando la presión de oxígeno para poderlo difundir, pero esos 15 litros no se están difundiendo. Entonces, ¿en qué aplica eso lo que tú comentas? Dependiendo de la situación en que se encuentre la persona o el paciente en este caso. Sí, porque no es como en el gasto cardíaco, puedo tener 10 litros, no es normal. O sea, ¿dónde se está? ¿Por qué tanto volumen? ¿Por qué tanta frecuencia respiratoria? El tejido dice dame. El pulmón dice, oye, pero estoy pasando mis 104 milímetros de mercurio de oxígeno y te lo estoy pasando bien hacia el capilar y lo estoy transportando bien hasta donde tú estás. Pero ahí abajo en el tejido dice, es que estoy sufriendo y necesito más energía. Para hacer más energía necesito oxígeno. Los canarios de las minas de carbón, llamadas mitocondrias, necesita oxígeno. ¿Qué hace el pulmón? ¿Qué hace la persona? Y aquí, si no tengo tanto volumen y si me hace falta oxígeno, tengo que mandar impulsos al cerebro, más bien al tronco, para que aumente la frecuencia respiratoria. Entonces yo tengo 3 puntos por los cuales puedo explicar un descenso de la saturación de oxígeno. Hasta este momento lo que hemos practicado en toda la respiración, y para ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando a la doctora, cuando una persona baja su saturación de oxígeno, que es hipoxia, ¿cuáles son las 3 principales causas en las cuales yo médico tengo que enfocarme para poder resolver ese problema? Les digo la más fácil. Les pones oxígeno, sí, pero eso no es la génesis de la hipoxia. ¿Cómo puede bajar la saturación de oxígeno de una persona? Por una obstrucción del vaso sanguíneo. Por una obstrucción del vaso sanguíneo, es decir, puedo respirar bien, puedo respirar bien, pero no hay flujo sanguíneo que me lleve ese oxígeno. A veces tengo un trastorno en la ventilación perfusión.
Si yo tapo el flujo de esa zona del alveolo, no voy a transportar oxígeno. Entonces voy a estar respira, pero no voy a transportarlo. ¿Qué otro punto? Una disminución de los glóbulos rojos. Tiene que ver con transporte. Si yo lo tapo, los glóbulos rojos no van a pasar por esa zona. Como hemos platicado hasta este momento. Menor cantidad de nitrogen. Transporte. La presión atmosférica, o sea, que esté más baja. La presión atmosférica o la presión alveolar. Es que la presión alveolar se hace negativa al momento de la inspiración, ¿no? Para poder jalar el... Sí, para que entre aire. Yo me refiero, por ejemplo, cuando... Bueno, vi que viene adelante, pero yo me refiero, por ejemplo, cuando la presión en el entorno baja, entonces el aire tiene que salir. Como por ejemplo cuando hay pérdida de la presión en la cabina de un avión. O sea que uno no puede jalar el aire porque la presión afuera es menor. Entonces, Pero ahí ustedes están jugando con las presiones alveolares como tal, y ahí no bajan las presiones, tienen que adecuarse y equilibrarse a esas presiones. Y aquí estamos enfocándonos a por qué una persona puede bajar el oxígeno, y bien lo dijiste, ¿no? Si no tengo una buena perfusión a esos alveolos, aunque los esté llenando bien de aire y esté aumentando mi frecuencia respiratoria, no se va a transportar. ¿Sí? El grosor de la membrana, o sea, un trastorno en la difusión. Si yo altero mi grosor de la membrana, si yo lo hago más grueso, le pongo en el intersticio moco, se va a expandir más, y entonces el oxígeno no, la superficie que va a recorrer será mayor, por lo tanto la difusión será menor. Ley de Henry, la ley de Fick, la difusión de oxígeno es inversamente proporcional al grosor de la membrana y directamente proporcional a la superficie. No me sirve de nada tener una membrana que no tiene superficie de difusión, el moco se destruye. ¿Cuál es la otra? ¿Has visto también una obstrucción de la vía nasal? O sea, bueno, es que en el capítulo vamos a tener también muchos flujos constantes, pero también lo hacemos malos. Sí, los documentos son mala ventilación o buena ventilación, mala perfusión. Es un problema en la ventilación perfusión. Lo que tú comentaste, la tromboembolia pulmonar, se tapa el vaso y cómo estamos comentando en frecuencia respiratoria. La otra es la mecánica ventilatoria. Si yo no aumento los 500 mililitros, voy a bajar esa presión alveolar de oxígeno y voy a bajar la difusión. Entonces, doctora, de eso depende. ¿Sí? Entonces, o sea, si la señal se manda, si los impulsos son lo suficientemente intensos como para que los músculos contraigan lo suficientemente fuerte, ahí es cuando sí va a ser eficaz, o sea, cuando sí va a poder ser... De hecho, el objetivo es que sea eficaz. El problema es que estás aumentando el trabajo respiratorio. Me voy a cansar. Tengo que aumentar más lo. ¿Vale? Voy a alcanzar mi saturación de 90, que voy a tener una presión de oxígeno esperada de cuánto. Una saturación de 90. ¿Cuál es mi presión de oxígeno esperada según la curva de asociación de hemoglobina? No, 60 a 40 minutos de mercurio yo tengo un 70% de saturación. Los 60 estoy a 90. Pues voy a aumentar el trabajo, pero me voy a cansar porque voy a consumir más energía. ¿Sí? Y la respiración en rampa radica en eso. ¿Qué capacidad tiene mi pulmoncito de distenderse normalmente, así como están ustedes tranquilitos, escuchando, están respirando de manera subconsciente? ¿Cuántos más? 500. Cuando siente los 500 mi pulmón, corta. Entonces por eso se hace una imagen en rampa. Y la vuelvo a cambiar. ¿Qué más? Es justamente eso de las modificaciones de la señal en rampa van a estar mediadas por el centro neuropotáxico, el cual pues va a depender de la intensidad con la que envíe estas señales hacia el grupo respiratorio dorsal. Si esta señal es intensa, la duración de la inspiración se va a cortar. En la bibliografía se nos menciona que puede durar hasta
segundos, el llenado pulmonar obviamente va a disminuir y la frecuencia respiratoria aumenta. Y pues en contraparte, si tenemos una señal débil, pues la duración de la inspiración se va a prolongar por 5 segundos o incluso más, como se menciona en la bibliografía, el llenado pulmonar aumenta y la frecuencia respiratoria disminuye. Algo también importante aquí es que cuando nuestros pulmones se insultan demasiado, estos se van a sobredistender, y este sobredistendimiento va a generar un reflejo nervioso que se conoce como reflejo de Henning-Brewer. Es decir, que cuando los pulmones se llenan más de este volumen que deben de tener normalmente, los receptores que van a estar ubicados principalmente en las paredes del músculo listo de bronquios y bronquiolos van a detectar estos cambios de volumen y van a enviar una señal a través del nervio vago para poder estimular a las neuronas del flujo respiratorio dorsal y en consecuencia frenar la rampa inspiratoria antes de lo normal para poder reducir este volumen que está llegando a los pulmones. Hasta este momento yo les he estado mencionando mecanismos un poco más de control más mecánico, pero también es importante saber que la ventilación se va a regular de manera química y principalmente lo vamos a hacer o va a estar mediado por el dióxido de carbono y los hidrogeniones. El oxígeno también tiene un papel, pero como vamos a ver más adelante no es un papel directo. Entonces, la característica importante aquí es que estos gases van a tener el papel de estimular una zona nerviosa que se conoce como zona quimiosensible, que va a estar cercana al grupo respiratorio ventral. Para poder tener este efecto es necesario que, como ya nos mencionó el doctor, estos elementos puedan atravesar la barrera hematoencefálica. El que tiene mayor efecto son los hidrogeniones, sin embargo estos no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. El único que sí puede hacerlo es el dióxido de carbono. Por ello, la activación de la zona quimiosensible va a depender indirectamente de los aumentos de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, en esta imagen, que no es tomada del iPhone, pero que siento yo que lo explica un poquito mejor que en la bibliografía, tenemos que cuando nuestra presión parcial de dióxido de carbono aumenta, este difunde a través de la membrana barrera hematoencefálica hacia los tejidos. Y ya como vimos la reacción, pues interacciona con agua, se forma el ácido carbónico, se disocia y ahora sí los hidrogeniones pueden actuar directamente sobre las neuronas de esta zona. Y una vez que se activan estas neuronas, se envían señales excitatorias hacia el grupo respiratorio dorsal nuevamente para poder regular todo este ciclo respiratorio. Entonces, una persona con acidosis metabólica, ¿cómo respira? Respira, o sea, menor. Bueno, ¿cómo ventila? Pues, ¿cuál es? Tiene una ventilación menor porque entonces ahora los hidrogeniones van a estar aumentados en el sangre. ¿Y qué va a pasar? Y van a tener una activación mayor del centro respiratorio, entonces pues, ¿Y cómo va a respirar? A ver, respira. Yo voy a hiperventilar. Va a hiperventilar, es una respiración rápida y superficial, se llama respiración de Kussmaul. Por eso una acidosis metabólica se compensa con una alcalosis respiratoria, porque voy a barrer el CO2 para no formar tanto hidrógeno. Y en la bibliografía se nos menciona que estos cambios de la concentración de dióxido de carbono van a tener un efecto agudo potente, pero un efecto crónico débil. Y yo quiero preguntarles a ustedes por qué. O sea, ¿por qué se da este efecto de que el dióxido de carbono actúa de manera aguda muy rápido, pero conforme va pasando el tiempo su efecto se va volviendo más débil? Por el riñón. ¿Por qué por el riñón? Gánate ese dulce. Porque se unían favorece la liberación de bicarbonato a sangre. Los riñones también van a ser capaces de detectar estas fluctuaciones en las concentraciones de dióxido de carbono, liberando en consecuencia más bicarbonato a sangre para que éste interaccione con los hidrogeniones que tenemos también en sangre y pues pueda regular sus concentraciones hacia los valores normales. También el bicarbonato es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica a una velocidad menor que el dióxido de carbono, pero también puede hacerlo y de igual manera interactúa con los hidrogeniones que tenemos libres ahora en líquido cefalorraquídeo para disminuir la activación de las neuronas de nuestro centro respiratorio. Y bueno, ahora tenemos esta gráfica que prácticamente nos va a ilustrar cómo es que hay esta interacción dentro de la ventilación y la presión parcial de dióxido de carbono.
Se nos menciona que cuando esta presión parcial de dióxido de carbono aumenta, en consecuencia tiene que aumentar la ventilación alveolar porque estamos teniendo mayores concentraciones en sangre, entonces tenemos que expulsarlo. Y uno de los efectos que tiene este aumento de la ventilación es también un aumento del pH, o bueno, más bien una disminución ya que lo vuelve más ácido. Pero este aumento, bueno, esta conversión del pH a un pH más ácido no tiene un efecto tan agudo en comparación al aumento que tiene la presión parcial de dióxido de carbono. Y como les había comentado anteriormente, pues el oxígeno también tiene un efecto en la regulación de la ventilación. Sin embargo, su efecto es indirecto porque, como ya vimos, va a seguir suministrando oxígeno hacia los tejidos, esto mediante la hemoglobina. Sin embargo, cuando su concentración disminuye a menos de 60 milímetros de mercurio, este va a ser sensado por quimiorreceptores periféricos, que como vamos a ver y van a hablar mis compañeras más adelante, pues van a orquestar una serie de mecanismos para poder nuevamente regular la ventilación y poder llevarla a los valores normales. Entonces, ¿quién lleva la batuta de los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores, el oxígeno y el dióxido de Pero carbono. ¿quién es más predominante? El CO2. Pónganse seguros porque luego pensamos que el oxígeno. No, el CO2 es el que lleva la batuta para controlar la respiración desde la periferia. Doctor, en el centro respiratorio es el CO2 y los quimiorreceptores es el oxígeno. No, el CO2 es el que lleva y la característica. ¿Por qué no el oxígeno? Porque, bueno, también se menciona que el oxígeno no tiene ese efecto de convertir los hidrogeniones para activar a las neuronas, que son el principal estímulo. Y la otra, el CO2 atraviesa mejor la barrera metabólica, es 200 veces más soluble, se lleva toda madre con el cerebro. Entra al líquido cefalorraquídeo y ahí se une con el agua, con el ácido carbónico y ahí genera. Entonces, si nos fuéramos un poquito más específicos, ¿cuál es el principal estimulador del centro respiratorio dorsal? ¿El oxígeno, el CO2 o el hidrogenión? El hidrogenión es el que realmente, pero el hidrogenión depende de su formación del CO2. Doctor, tengo una pregunta. Ahorita que mencionaron lo de la regulación renal me llamó la atención y no me acuerdo si ya lo habíamos explicado, pero ¿por qué cuando hay acidosis metabólica en la gasometría, si hay si el riñón también se involucra liberando más bicarbonato? ¿Por qué está disminuido por debajo de valores normales en la gasometría cuando hay acidosis de bicarbonato? ¿Por qué está disminuido? Sí. En la acidosis metabólica la génesis es que la célula no está respirando adecuadamente, para empezar. Si no respira adecuadamente, se va a meter a una respiración anaeróbica y para que pueda respirar sin oxígeno utiliza la vía del piruvato con la enzima lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace? El piruvato convertirlo, pasarlo a acetilcoenzima A para que pueda entrar al ciclo de la carboxílico y poder generar sus ATPs. Pero la factura es que yo voy a producir lactato. La consecuencia de una respiración anaeróbica es lactato. Ustedes dicen, ¿puedo? Sí, pues ya me callo. Es una pregunta buena porque se va a enlazar con el riñón, vamos a empezar a platicar del riñón. ¿Sí? ¿Tiene caso que no tengo que llegar? Sí, más tarde. Toco genética. Sí. Este que parece futbolista es mitocondria. Si yo no cuido mi mitocondria a nivel micro, lo que va a pasar es que me voy a llevar lo que se llama muerte, ¿no? ¿Sí, Daniel? Sí. Cuando yo respiro de manera anaeróbica, voy a seguir solventando esa necesidad, pero voy a estar produciendo lactato. El lactato es ácido. Si yo genero lactato, automáticamente voy a estar produciendo hidrogenión.
¿Qué necesito para poder equilibrar esto? Una base. Y yo tengo 22 milimoles de bicarbonato en mi cuerpo. Y no debería tener esto porque yo tengo un valor normal de 7.35 a 7.45. Estoy aquí. ¿Qué necesito para amortiguar? Yo tengo 3 órganos principales de amortiguación: pulmón, riñón y huesos. Y tengo 3 sustancias principales para amortiguar: proteínas, la hemoglobina es una de ellas, el bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa? Mi principal apoyo es el HCO3, el bicarbonato. ¿Sí? En esta fase, el HCO3 lo que va a buscar es jalar todo esto hacia acá para que forme H2CO3 y después escindirlo y eliminarlo. El problema es que como estoy respirando de manera anaeróbica, voy a seguir produciendo más y más y más hidrogenio, y ese hidrogenio me va a empezar a gastar mis bases, y entonces el bicarbonato también va a empezar a bajar. Y si baja el bicarbonato, va a bajar el pH, y entonces voy a tener acidosis metabólica. ¿Cómo lo va a compensar? Por cada 1.5 milimoles que baja el bicarbonato, por cada uno, el CO2 va a bajar 1.5. ¿Por qué? Porque el hidrogenio per se va a estimular un centro respiratorio. ¿Y qué va a decir? Voy a tirar CO2 para que no se forme más hidrogenio. Y entonces hago acidosis metabólica. El simple hecho, por cualquier causa que tú le quieras pegar a esto, diarrea, no está oxigenando bien, todo lo que le pueda pegar a la mitocondria, me va a generar esto. Por eso, en el estado de pacientes críticamente enfermos, el primer dato, el primer signo de hipoperfusión tisular que se encuentra y la acidosis metabólica. Si yo les preguntara, ¿y entonces cómo puedo convertir? ¿Cómo puedo? Entonces hay una, ¿se acuerdan de esta línea? Que se llama escala de Sorensen, donde dice que el neutro es 7, y entre más se vaya a la izquierda hay más cantidad de hidrogeniones, y entre más esté a la derecha hay menos cantidad de hidrogeniones. ¿Sí? Entre más se vaya hacia acá, quiere decir que hay más hidrogeniones y por lo tanto voy a gastar más bases. Entre más se vaya para acá, y entonces hay lo que se llama déficit de base, la cantidad de bases que necesito para equilibrar el movimiento de sangre. ¿Cómo puedo mejorar y cómo puedo llevármelo hacia acá? ¿Cómo lo puedo cambiar? Aumentando bases. ¿Cómo aumento bases? ¿Cómo vas a estimular el riñón para formar? El riñón, acuérdense que el riñón es lento, pero seguro. En esto, el pH mata más rápido de lo que el riñón se empieza a... El riñón es lento, pero seguro. Como decía Pedro Infante en sus frases célebres, pocos pelos, pero bien peinados. Es lento, pero seguro. Pero en lo que el riñón empieza a trabajar, tengo que usar otras estrategias para mejorar esto, porque entre más tiempo pase con alta hidrogenio, más rápido se va a morir. Disminuir la frecuencia respiratoria. Aumentarla. Tengo que aumentarlo, pero ya respira más rápido. Respira más rápido, no puedo. Porque la respiración es involuntaria. ¿No? ¿Cómo crees? Sí, respondí tu pregunta. Sí, porque se gastan las bases. Porque se gastan las bases. Pero ¿cómo puedo mejorar ese tema? Bueno, también el riñón excreta Lo que va a hacer el riñón es excretar hidrogeniones y mantener el bicarbonato, pero ¿qué crees? El riñón está haciendo su parte lenta y la está jugando su función, pero tienes algo externo que le está generando, le está interpretando. Entonces, ¿qué pasa si yo meto agua a un brazo? Un bracito. ¿Qué pasa si pongo agua? ¿Por qué? Si es agua,
Porque va a Vas a meter H2O y se va a formar CO2 y eso te va a dar H2O3 y ácido carbónico. Entonces quito el hidrógeno y me quedo con el carbonato y entonces sorpresa, me pones un litro de agua y se mueve. Y dices, oh. Por eso la base de los tratamientos en los pacientes enfermos es la hidratación oral. Yo meto agua y eso normalmente también se da en el pulmón, curiosamente si en el pulmón se da donde se forma, donde se une el agua con el oxígeno, se llevan muy bien y hacen una sinergia. ¿Sale? Bueno, listo, jóvenes médicos, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Lo voy a meter.